Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Recientemente se ha conocido una resolución de la Sala de lo Constitucional respecto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ese Tratado de Libre Comercio que fue aprobado en el 2004 y ratificado en el 2005. Desde 2006 se recuperaron alrededor de 21 motivos de inconstitucionalidad. Y en esta resolución la Sala ha señalado que 6 han estado inadecuadamente planteados. Han sido rechazados por sobreseimiento, 13 de estos fueron desestimados y solo 2 fueron declarados inconstitucionales. Hoy estaremos hablando con Salvador Arias, economista. Él fue uno de los demandantes de inconstitucionalidad sobre este tratado. En su momento fue diputado del FMLN. Estamos conversando con él sobre este importante tema. Doctor Arias, bienvenido a TVX. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Un placer siempre estar aquí con ustedes, con toda la audiencia. Gracias. Gracias a usted por atender a esta invitación. Doctor, desde ya también queremos invitarlos a ustedes que participen de la entrevista. Recuerden, @expresatvx y @canaltvx, nuestras redes sociales. Doctor Arias, ¿le parece que ha sido suficiente lo que ha emanado la Sala de lo Constitucional? 21 recursos que en su momento también la Sala anterior había declarado con sobreseimiento algunos de estos procesos. ¿Qué le ha parecido esta resolución de la Sala? ¿Responde a las expectativas de usted como demandante? Tres cosas, mira. Primero, creo que es condenable el retardamiento. O sea, 9 años es un tema tan importante, ¿verdad? Voy a decir por qué es importante, porque nosotros, y voy a hablar aquí en nombre de mi partido, el FMLN, como nosotros trabajamos arduamente para que este tratado no sea aprobado. Y algunas cosas que dicen algunos medios ahí, que nadie le había leído el texto, que lo dijo Ciro Cruz Cepeda. Es más, Ciro Cruz Cepeda explicitó que no lo habían leído ellos, pero realmente el FMLN le dimos un trato y un seguimiento a ese tratado muy fuerte. Al grado tal, fíjate, que como partido en Washington logramos una correlación social y en el Congreso, que virtualmente habíamos logrado que Bush no aprobara eso. Y tuvo que comprar, pero comprar monetariamente a 2 senadores para poder aprobar el tratado. Entonces, creo que la irresponsabilidad de haber aprobado ese tratado con todos los problemas que tiene de inconstitucionalidad y de daños al pueblo salvadoreño, a nuestros productores, a nuestra sociedad, es de todos los partidos menos del FMLN. Y eso sí lo quiero rescatar de manera clara. Teniendo en cuenta, doctor, para poner en contexto, el 17 de diciembre se aprueba con 49 votos a favor, 39 en contra. Sí. De esos el FMLN. Así, nosotros no aprobamos ese tratado, le dimos seguimiento, lo combatimos. Te digo, no lo combatimos acá, lo combatimos. Es más, la noche que se aprueba el tratado, lo quisieron aprobar muy rápido. Y entonces, como táctica en ese momento, me acuerdo, Chafik, Lionel, todo el equipo de dirección de la fracción, estábamos ahí y llegamos a una decisión de alargar la discusión para que no fuera un madrugón y que se fuera de día y se diera una presencia de los medios, porque ni los medios estaban. Entonces nosotros alargamos, hablamos horas y horas. Yo creo que tuve una vez una intervención, porque a mí técnicamente, como economista, claro, me tocó darle más seguimiento técnico a eso. Hablamos como 4 o 5 horas de un solo. O sea, fue un trabajo, yo creo que en esto sí yo tengo que rescatar totalmente el trabajo de mucha responsabilidad y de irresponsabilidad. Entonces, sabiendo todos los problemas de ese tratado, que se tarde la Sala 9 años cuando ahí pasa resolviendo cualquier tontera. Y lo digo con propiedad en el sentido que para ellos puede parecer que el tema constitucional, y hay mucho respeto hacia las salas que son constitucionalistas. Yo no creo eso, yo creo que ellos tienen realmente sesgos de intereses, pero ese no es el tema. Pero el retardamiento es una cosa. La otra cosa, es pobre la resolución, porque te digo, por ejemplo, los 6 artículos que dicen que no fueron bien planteados. De acuerdo a las leyes, cuando algo no está bien planteado, el juez, que en este caso es la Sala de la Constitución y además el juez supremo, en el caso de la Constitución de El Salvador, tiene la obligación de saber y corregir. Él debería, si no podía corregirlo, debería haberle notificado a los que hicieron el planteamiento que no era claro para ellos, estaba mal planteado, y debimos haber tenido, los que presentamos la demanda,
para que nos dieran notificación y corregir que estaba mal planteado. Sin embargo, la sala señala que 2 de los recursos, el 27-2007 y 28-2007, se señaló que era necesario subsanar esos recursos y no se presentaron las subsanaciones correspondientes. No sé si están todos, pero es un tema que vamos a revisar. Mira, nosotros, yo estoy haciendo un trabajo ahora de detalle para poder hacer una cosa más de fondo, pero te acepté venir como para lanzar dónde están los problemas. A ver, también hay algo otras cosas del planteamiento de ella en artículos, por ejemplo, que dice un artículo de la Constitución la sala está diciendo que se excluye lo no comercial en cuanto a lo económico. Eso no dice en la Constitución, según algunos abogados que están ya revisando este tema. Entonces, lo que te quiero decir es que sin duda alguna la resolución sobre el TLC es terriblemente parcial, tiene una serie de problemas que nosotros hemos hallado, que hemos demostrado y que la práctica además nos está demostrando. Por ejemplo, a mí me parece que es inconstitucional, ¿verdad? Debería de serlo, pues. Yo no sé cómo se manejan las leyes a nivel de... Como ellos hacen ahora el problema en la sala, que adecúa lo que entiende por constitucional. Como ahí es un problema, ¿va? Lo que dice literalmente la Constitución y la lectura que hacen los de la sala de constitucional, que les permite hasta estar obligando a que modifiquen tasas de intereses por las salas de pensión. O sea, se mete, y en el caso del TLC no le han dado el trabajo adecuado. ¿Por qué de fondo se sigue vulnerando la Constitución a pesar que la resolución de la sala dice que se han sobreseído algunos de estos, se han rechazado otros? ¿Cuáles son esos elementos que siguen vulnerando la Constitución con la firma del TLC, doctor? Pero ahí el problema es que cuando me hace esa pregunta, entra en una cosa muy técnica, jurídica, que yo no soy abogado. Por eso estamos... Sí, por eso le digo, respecto a los números, al análisis que usted hizo económicamente de la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿qué se está vulnerando en el país? Bueno, mira, para empezar, supuestamente esto nos iba a abrir un espacio para exportar a la economía más grande del mundo. Claro, decían, nosotros un paisito chiquito, vamos a poder exportar y resulta que el TLC con los Estados Unidos, en lugar de hacernos un favor, nos hace un gran daño. Fíjate que en el año 2005, ¿verdad? El 2005, nosotros teníamos un déficit comercial con los Estados Unidos de 672 millones. En el año 2014 tenemos 1.877 millones. A pesar del Tratado de Libre Comercio, se aumentó el déficit comercial. Totalmente. Las exportaciones nuestras pasaron, fíjate, de las exportaciones nuestras con los Estados Unidos, pasaron de 1.964 millones en el 2000, de 1.800 millones en el 2005, pasaron a 2.429. O sea, pero las exportaciones pasaron de 2.482 a 4.307 millones. No hubo ganancia, para nada. Es totalmente negativo. Es más, el país, además con el TLC, no solo en la parte comercial, se transnacionaliza. Y vienen las empresas con más capacidad, porque claro, tienes el trato iguales, para iguales. O sea, tú tratas igual a una transnacional como el Citibank a Fedecases. Eso dice el tratado. Ahí vulnera las posibilidades del Estado de hacer política económica, porque si el Estado decide proteger a Fedecases, porque Fedecases le da crédito a pequeñas empresas, y entonces el Estado dice, bueno, le voy a dar un apoyo para que puedas amplíe el crédito, porque el Citibank no le va a dar a los pequeños productores. Entonces el Citibank puede decir y le dice, no, si usted le da un privilegio, él me lo tiene que dar a mí. Entonces vulnera la capacidad de hacer política económica del Estado. Yo no sé si eso, por eso jurídicamente lo vamos a volver a analizar y lo vamos a volver a plantear, porque realmente hay vulneraciones muy grandes. Otra. Doctor, quiero dejarlo primero con ese escenario, porque tengo que hacer la primera pausa. Sí. Quiero que sigamos hablando de cifras. Usted es economista y quiero que hablemos de los impactos en números del Tratado de Libre Comercio. Lo primero que nos ha dicho es que la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no ha revertido la deficitaria balanza comercial que tenemos con la nación del norte. La ha agravado. Ha agravado. Muy bien, vamos a dejarlo con ese punto y nosotros hacemos la pausa. Salvador Arias, economista, se encuentra con nosotros. Analizamos la sentencia judicial sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ya volvemos.
Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Salvador Arias, economista, se encuentra con nosotros y analizamos la sentencia judicial sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, recordando que la Sala ha declarado inconstitucionales 2 artículos, mientras ha dejado por fuera a otras de las más bien demandas presentadas. Doctor Arias, usted nos decía, a pesar del tratado, continuamos con una balanza deficitaria con Estados Unidos e incluso esta se agrava. ¿Qué pasa con Centroamérica? El tratado no solo se establecía en términos bilaterales, sino con toda una región. ¿Esto ha cambiado también? Pues fíjate que Centroamérica sigue siendo para nosotros el segundo mercado más importante. Y en el marco del TLC, Centroamérica ha tenido un comportamiento, digamos, menos agresivo que el de los Estados Unidos. Con Centroamérica nosotros teníamos en el 2005 una balanza positiva de 90 millones de dólares, exportábamos 1.185 millones de dólares y ahora exportamos 2.034 millones de dólares. No han crecido tanto las exportaciones, pero a pesar de eso han crecido las importaciones más balanceadamente, o sea, un intercambio más constructivo. Debería ser prioritario ese tipo de mercado para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de estar dolarizados, que perdemos competitividad con Centroamérica, hemos logrado mantener más o menos una relación comercial constructiva con Centroamérica, que le exportamos y le importamos más o menos en una forma de paridad. Y esa es una de las razones por las que nosotros cuestionábamos el TLC, porque el TLC, tanto con Estados Unidos como el de la Unión Europea, que acaban de aprobar, el problema es que establecemos una equiparación de condiciones de competencia a las grandes transnacionales en relación a una estructura productiva nuestra, que es de pequeños, medianos productores, porque aún una gran empresa aquí se muere. Por eso es que tú ves como la banca, ¿qué hicieron los banqueros? Después que se quedaron con la banca, como ya lo hemos analizado, se la robaron legalmente, como digo yo, la desarrollaron y cuando vieron que firmaron el TLC, la vendieron, porque sabían que se los iban a comer, ¿verdad? Claro, yo creo que estos mismos hicieron cálculos en el aire y creyeron que era un mercado muy grande, pero como era para toda Centroamérica, vendieron la banca. Entonces el TLC además ha traído, además del problema en el comercio y la destrucción de Centroamérica, nosotros no podemos tener una integración centroamericana en la lógica que debe de existir un bloque económico con un TLC. Prohíbe eso. Perfecto, yo quiero dejarlo y retomar un punto, porque usted decía, hemos registrado que con Centroamérica mantenemos una balanza favorable, esto a pesar de que no habíamos tenido TLC, porque hablaba de cifras incluso equilibradas, más o menos. Ahora, yo le pregunto algo, porque detrás del TLC hubo beneficios, sin duda, y quiero conocer entonces qué parte fue la que se ha beneficiado con la entrada en vigencia de un tratado de libre comercio, si usted dice que la balanza comercial no ha sido precisamente la más favorable para el país a partir del tratado. ¿Quién se ha beneficiado? Ahí está, se han beneficiado las empresas transnacionales. ¿De qué manera, doctor? De la siguiente manera, como el TLC les da trato igual y además del TLC, a las grandes empresas, tú vienes aquí, Hallmark. Hallmark es una empresa que no le da desarrollo económico al país y viene a destruir las estructuras de comercialización del país y viene a hacer, es una empresa rentista, le llamo yo, porque ellos vienen, invierten en comercio, no dan agregado, es marginal el empleo, no le pagan a los agricultores en función de las grandes utilidades que tienen, y eso sí, Hallmark saca utilidades de este país de manera muy fuerte, o sea, de millones de dólares. Entonces, en sí ha habido un proceso de transnacionalización agresiva de la economía. Ya el proceso empezó con la privatización, pero después con el TLC se hizo mucho más fuerte. Entonces, vendieron CESA, vendieron La Constancia, porque ¿quién compró CESA? Pues la holding de Suiza. ¿Quién compró La Constancia? Pues una gran cervecera sudamericana, porque vienen acá a protegidos, y además protegidos en un convenio con toda Centroamérica. Entonces tú ves que los grandes centros, los grandes ejes económicos del país, donde está lo financiero, que es lo más grave, ha pasado a manos transnacionales. Ahora, ¿cómo el TLC favorece para que una empresa transnacional llegue a nuestro país y le sea mucho más fácil hacer la transacción de compra de una empresa que anteriormente pudo haber estado en manos nacionales? ¿De qué manera el TLC facilitaba esas condiciones? Mira, lo facilita porque vienen ellos y saben que tienen garantía, que el Estado, todas las exoneraciones de impuestos que le da a todos por la ilusión, la tienen ellos. O sea, todos los beneficios fiscales, un paraíso laboral de salarios pobres,
una cuenta de capitales abierta, que sacan el dinero que quieren cuando quieren. Un financiamiento, porque estas transnacionales tienen el tipo que como están protegidas legalmente, no hay amenaza que el Estado les va a imponer un impuesto más. Si les pones ese impuesto más allá de lo que consideran legal, la embajadora sale a defenderlo. Si el tema de Selenelva, ya había un abuso legal, pero claro, la embajada los defiende porque tienen el TLC con marco jurídico muy agresivo. Eso ha hecho, fíjate, que las empresas transnacionales han entrado en un proceso más que de invertir en el país, invierten pero artificialmente. Vienen una empresa acá, te voy a mencionar una eléctrica, ¿verdad? Viene, compra CAES, ¿verdad? Y después embarga, hace un préstamo en el Banco Mundial de 200 y pico millones de dólares, lo hacen el préstamo, vienen y lo sacan el dinero y entonces eso se convierte en costos que te trasladan a ti en tarifas. Entonces las transnacionales tienen una habilidad de venirse a financiar porque están protegidas totalmente. Nadie les puede hacer nada. Doctor, es más, te quiero terminar esto porque ¿qué impacto ha tenido esto? Porque vamos al impacto. Fíjate que las transnacionales en el 2005 ya se acelera el proceso de la salida de capitales. En el 2005, en el 2004, venía un proceso, 2005 exportaron de utilidades, renta de la inversión, que esas las utilidades, eran 644 millones anuales. Ahora, en el 2013 enviaron más de 1.000 millones de dólares de utilidades y además en un proceso de repatriación de capitales. Eso quiere decir que, y usted nos corrige, al ritmo en que del 2005 se comienza a repatriar mayor cantidad de capitales en sus países de origen, también ha habido mayor ganancia por parte de esas empresas. Mayor ganancia, y la disfrazan. Porque además están protegidas porque la política fiscal es complementaria, porque una transnacional tiene un TLC que la protege, que no te cambie las normas en que veniste, que te tiene que dar trato igual. Y ya habían normas que protegían, porque aquí cada vez que viene una transnacional, la costumbre que había es que le dabas exoneración de impuestos. Entonces tú tienes que las transnacionales, entre el 2000, mira, que viene todo este proceso por todas las negociaciones de los TLC con México primero, toda la apertura de la economía, y cuando se dolariza, entonces la cosa se les hace todavía mucho más fácil. Muy bien. ¿Por qué? Porque tienen una cuenta de capital abierta, tienen la protección del Estado, porque el Estado está obligado a protegerlas por ley con el tratado, y entonces entre el 2000, fíjate, y el 2013, las transnacionales han sacado de repatriación de capital acá, 3.000 millones de dólares. De utilidades se han llevado 8.327 millones de dólares. O sea, se llevaron 11.519 millones de dólares y solo invirtieron 8.000. Quiero dejarlo con eso, doctor, porque usted nos está dejando claro de esta manera cómo el modelo del Tratado de Libre Comercio ha favorecido para que empresas transnacionales hayan podido generar mayor cantidad de utilidades y repatriarlas a sus lugares de origen. Quiero que hablemos de la otra parte. Usted ha hablado de partes beneficiadas, quiero hablar de partes que han podido resultar perjudicadas con esto. En su momento el TLC y señalaba la prohibición de implementación de subsidios a productos agrícolas y se denunciaba que eso podía atentar e incluso a la misma seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país. Hablemos de eso. ¿Cómo ese Tratado de Libre Comercio también tiene implicaciones dentro del campo salvadoreño? Mira, es grave. Para decirte que nosotros importamos cantidades de maíz que nosotros podríamos importar. Ahora somos importadores de arroz, básicamente. Importamos solo en maíz blanco 3 millones de quintales. Solo en maíz blanco. Y en maíz amarillo creo que estamos importando como 8 millones de quintales de maíz amarillo. Además, importamos trigo. Entonces, hay una lógica en el TLC que, como allá son subsidiados, y son subsidiadas grandes transnacionales, porque el problema no solo es subsidios de pequeños agricultores. Entonces, tú has puesto con el TLC a competir a 300 y pico de mil pequeños productores. En El Salvador hay 300.000, casi 400.000 productores. De granos básicos, no me acuerdo cuántos hay, pero son más de 200.000 productores, creo, no me acuerdo el número. Pero el tejido productivo del país es básicamente micro y pequeña empresa y alguna mediana empresa agrícola. Entonces, y las pusiste a competir totalmente con las grandes transnacionales. Aún empresas como las avícolas, que son grandes, ahorita que se dé la degradación total, si no se corrigen y se renegocian los procesos de degradación, la avicultura, la ganadería, porque no hay cómo competir. Es un absurdo. Para mí, por lo tanto, la resolución de la sala es una resolución marginal, en el sentido que debería haber hecho una consulta, haber hecho una investigación, debería haber puesto un equipo
realmente analizar eso y buscar asesorías especializadas para que demostraran hasta dónde realmente se vulnera. ¿Cómo puedes tú decir que la sala diga que solo la parte no comercial? O sea, son cosas que están equivocados. Excelente. Yo creo que es necesario que la sala, y tenemos que ver cómo nosotros vamos a hacer un análisis jurídico para ver cómo le damos una respuesta a la sala, Excelente. ¿verdad? Porque hay que hacerlo. Perfecto. Doctor Salvador Arias, para nosotros será importante en este espacio de entrevista poder conocer estos números sobre el impacto de la entrada en vigencia del TLC y por supuesto continuaremos con el análisis. Eso no se agota acá. Usted ha dicho, seguiremos estudiándolo y este espacio estará abierto para escuchar más de este análisis. Le agradezco mucho el Muchas tiempo. gracias. Muy amable. Gracias. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista, les recuerdo se repite a las 11 de la noche y más adelante podrá encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Seguiremos atentos a este proceso, ya volvemos.